el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas de el bautismo del Señor en el ciclo C, que es en el ciclo que estamos, con esta fiesta, con esta festividad, que siempre es el último domingo del tiempo de Navidad. Cerramos este tiempo y ya comenzamos. De hecho, el lunes siguiente al bautismo del Señor ya es tiempo ordinario y por supuesto el domingo que le sigue es el segundo domingo, porque como transcurrió la semana, pues se consideraría que el bautismo del Señor sería como el equivalente al primer domingo del tiempo ordinario y ya el que celebramos al acabar la semana, de hecho al comenzar la otra que es domingo, pues ya sería el segundo domingo, será la semana que viene. Así que domingo del bautismo del Señor es el que vamos a comentar hoy. Tenemos aquí a nuestro invitado, el diácono José Méndez. José, bienvenido. Saludos, gracias Padre, y un saludo a todos los que nos escuchan semana tras semana. Muy bien, pues vamos a empezar. Tenemos hoy tres lecturas muy sustanciosas, sobre todo el Evangelio y la primera, que están siempre sintonizados. Tenemos la primera del profeta Isaías en el capítulo 42. Es tomada del primero de los 4 cantos del siervo de Yahvé. Ya ustedes saben que en el segundo Isaías hay 4 segmentos que se conocen como los cantos del siervo del Señor o del siervo de Yahvé, que son como una especie de poema que describen con una precisión increíble lo que luego vive Cristo, sobre todo en su misión, pasión, muerte. Así que pues hoy estamos viendo el primer canto del siervo que nos describe la figura de este elegido, esta persona que Dios ha elegido, y nos dice hoy específicamente en el versículo 1 para manifestar la justicia a las naciones. ¿Qué es la justicia? Vamos a explicarlo una vez más. La justicia no quiere decir para meter preso a los malhechores, no. La justicia para el judío significa lo que para nosotros es la santidad, porque el justo es el que en todo cumple la voluntad de Dios. Por lo tanto, estamos hablando del santo. Así que para manifestar la santidad de Dios, no solo para manifestar que Dios es santo, sino para participarnos la santidad de Dios y que nosotros podamos también cumplir en todo la voluntad de Dios. Así que esta es la idea. Por eso, este siervo que va a manifestar la justicia a las naciones, fíjense la dimensión universal de este siervo no viene solo para Israel, dice el texto de Isaías. Por eso son pasajes muy de un contenido tremendo. Va a manifestar la justicia a las naciones. Y entonces dice también, porque el que está hablando es Dios, dice, esto dice el Señor, y lo primero que dice es, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Obviamente en el bautismo del Señor vamos a escuchar la voz del Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo, escúchenlo. Es decir, este es mi Hijo, en Él me complazco, escúchenlo. Es decir, el evangelista está haciendo automáticamente una referencia a este pasaje de Isaías al poner la voz del Padre en este contexto, porque el texto de Isaías pues dice eso, este es mi elegido, que es lo que dice el Padre, dependiendo de la versión, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas dicen distintas cosas, pero mi elegido, en quien me complazco, es mi Hijo, y es a quien se está refiriendo el Padre en este poema de Isaías. Y luego pasa a describir cómo va a ser, diríamos, el modus operandi de ese elegido, de ese Hijo que va a manifestar la justicia a las naciones. Pues dice que no gritará, no clamará, no voceará por las calles. ¿Qué está diciendo con este lenguaje que para nosotros es un poquito como que, bueno, pero pues mira, lo que está diciendo es lo siguiente, vamos a traducirlo. Dice, no gritará. ¿Qué quiere decir? No va a llamar la atención, él va a pasar, como dice Filipenses 2, como uno más. Hay que fijarse y hay que tener fe para descubrir en él a Dios. Si no, él pasa como otro hombre normal. Así que no gritará, no clamará. Es decir, no va a traer la atención sobre sí, no va a alardear, diríamos nosotros.
no voceará por las calles, no se va a hacer promoción, no va a tratar de escalar un puesto alto, no va a tratar de ser el gobernador, no va a tratar de ser la persona que es visible, no va a tratar de ser un influencer, ¿verdad? Como diríamos hoy. No, dice que no se va a hacer promoción, que no voceará por las calles. Esa era la manera de ser influencer en la época de Cristo. Hoy en día tenemos redes sociales, pero antes era gritando por las calles, ¿verdad? Mira, viene fulanito, escúchenlo. Entonces llegaba y daba La caña cascada no lo quebrará. ¿Cuál es la caña cascada? Pues aquel que está a punto de caerse, de doblarse. O sea, él no va a aplastar a nadie. Y finalmente dice, la mecha vacilante la mecha vacilante no la apagará. Es decir, aquel que se debate entre creer o no creer, entre obrar el bien o no, que tiene una vida complicada, que no ha tenido las mejores experiencias del mundo, él viene a sacarlo, a ayudarlo, a levantarlo, no viene a aplastarlo. Y finalmente va a manifestar la justicia con verdad. Esto es fundamental, porque la santidad no se impone, y mucho menos obrando el mal. O sea, yo no puedo decir, bueno, aquí, es decir, o te conviertes o te mato. Ese tipo de cosas, pues claro, no puede ser, eso no tiene sentido. Bueno, por poner un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas. Así que va a manifestar la justicia con la verdad. ¿Cuál es la verdad última de Dios? Que Dios es amor. Esa es la verdad. La verdad última es Dios. Lo dijo Jesucristo, yo soy la verdad. Y la verdad última es que Dios es amor. Así que lo que está diciendo es, va a manifestar la santidad con amor. Por eso, respetando en todo momento la libertad. Sí, exhortando, animando, acompañando, levantando, pero respetando, no es imponiendo. Esto es sí o sí, y si no, aquí se acabó la cosa. Son las características que pone, miren qué interesante, Isaías, el segundo Isaías, que estamos hablando un montón de siglos antes de Cristo, y está describiendo exactamente lo que Cristo, la manera de actuar de Cristo. Sí, eso lo vemos también reforzado al final del Evangelio según San Marcos y San Mateo, donde nos dice de verdad, ir y bautizarlos al mundo entero, hasta los confines de la tierra, que desde entonces se hace la realidad de que ya no es tan solo para el pueblo de Israel la venida de ese Mesías, sino que viene para la salvación de la humanidad entera. Efectivamente. Que ese es el tema de la segunda lectura de hoy, que podríamos ya un poquito como que movernos a él. La segunda lectura de hoy, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es la visita de San Pedro a casa del centurión Cornelio, que obviamente es un pagano, según el concepto judío. Entonces vamos a casa de un pagano, y como Pedro, que es judío, se mete en casa de un pagano. Bueno, porque la salvación no tiene frontera, es universal, que es uno de los temas que transcurren en todas las lecturas de este domingo. Pausamos y regresamos. Regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo en el que celebramos el bautismo del Señor, ciclo C, que es el domingo que cierra el ciclo navideño con nuestro hermano, el diácono José Méndez. Habíamos hablado un poquito de la primera lectura ya, y habíamos adelantado que en la segunda está el tema de la universalidad de la salvación, que está en la primera también, y es la visita de San Pedro a casa del centurión Cornelio. Obviamente el tema principal de esta segunda lectura es esa. También nos menciona cómo Jesús fue ungido con la fuerza del Espíritu Santo, que concuerda, nos adelanta el Evangelio, Jesús va a ser ungido con el Espíritu Santo cuando se bautice en el Jordán. O sea que este es otro punto de contacto con el Evangelio. Jesús es el ungido, en palabras de Pedro, ungido con Dios por la fuerza del Espíritu Santo. Y lo otro que dice Pablo es que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Es decir, y este punto de contacto con la primera lectura, que como ya comentamos extensamente, nos habla de cómo es el modus operandi de Cristo. Y el modus operandi de Cristo es básicamente hacer el bien, amar, porque Dios es amor. Entonces, pues esos son los puntos de contacto entre primera, segunda y Evangelio que encontramos en esta segunda lectura. Yo creo que debemos pasar al Evangelio, que tiene mucha más riqueza y que es, como siempre digo, el plato fuerte de cada domingo. En el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, porque estamos en el ciclo C, en el capítulo 3 encontramos a Jesús que acude a Juan Bautista para ser bautizado en el Jordán. Y como ya sabemos,
obviamente Jesús, el santo con S mayúscula, Jesús el que no tiene pecado, el Hijo de Dios hecho hombre, acude a bautizarse y el mismo que le dice, oye, ¿qué es lo tuyo? Es Juan. Dice, pero ¿cómo tú vienes a bautizarte si tú no tienes pecado? Si yo soy el que tú eres el que me tienes que bautizar a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces es importante entender esto, esta objeción de Juan, que una persona que lee el texto sin explicaciones tiene derecho a planteársela. Ya se la planteó Juan hace 2000 años. Oye, pero ¿y por qué Jesús se bautiza? ¿Cuál es la idea de que Jesús se bautiza? El bautismo no tiene pecado. ¿Para qué se va a bautizar? Claro, hacemos la salvedad de que el bautismo de Juan no borraba los pecados. Era un bautismo de penitencia, era un poquito como, diríamos, como puede ser ahora santiguarse con agua bendita, ¿no? O sea, era un sacramental, porque era obviamente un sacramental en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, pero bueno, era un símbolo, es decir, ¿qué pasaba con Juan? Juan estaba en el desierto, la gente acudía a él con deseo de renovarse porque se daban cuenta que aquello estaba corrompido, que las cosas estaban malas, que ellos eran malos, que actuaban mal y que así no podía ser. Juan había predicado y ellos decían, ok, Juan, mira, reconozco mis pecados, confesaban los pecados y vengo para que tú me bautices, como decir, borrón y cuenta nueva, empieza una vida nueva. Entonces, ese es el bautismo de Juan. Obviamente no borra pecado, pero cuando las disposiciones son las correctas, pues ya está, ahí está. Entonces, y luego, pues no estamos todavía en el Nuevo Testamento, así que no hay un bautismo en Espíritu Santo todavía. Así que eso, y a ese bautismo acude Jesús. Y uno se pregunta, ¿para qué Jesús acude? Si Jesús, ¿de qué pecado se iba a confesar? De ninguno, no se confesó de ningún pecado, porque no tenía. Pero sí se sumergió en el Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Bueno, recuerden que el bautismo era por inmersión. O sea, Juan lo tomaba y lo hundía y lo sacaba. Ese es el bautismo por inmersión. No era el bautismo por infusión, como hacemos ahora derramando el agua 3 veces, sino por inmersión. Se hundía en el Jordán y volvía a salir, que es un significado mucho más rico, porque la inmersión, imagínense, si se quedara abajo media hora se moría, ¿verdad? Pues la idea es que al sumergirse muere a su vida anterior y al salir del agua, que respira otra vez, renace a una vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo por inmersión, que es el que encontramos hoy a Jesús de manos de Juan recibiendo. Bien, entonces está el tema que ya hemos visto anteriormente, cómo Juan describe y asegura que él no es el Mesías, que el Mesías es el más fuerte, que viene detrás de él, que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, etcétera, etcétera, y que él no es digno de desatar la correa de la sandalia. Este tema de la correa de la sandalia es importante entenderlo, porque desatar la correa de la sandalia es un gesto que los judíos utilizaban cuando una persona renunciaba a un derecho, se le desataba la correa de la sandalia o se la desataba a la propia persona. Es decir, si yo tengo derecho a, vamos a poner la ley del levirato, murió mi hermano mayor y a mí me toca casarme con su mujer para darle descendencia, porque no tuvo, pero yo no estoy dispuesto, porque no me conviene, pues yo renuncio a ese derecho. A ver, que le pregunten al próximo hermano, porque yo no. Entonces, se desata la correa de la sandalia, se renuncio a un derecho. Juan está diciendo, el que viene detrás de mí, Jesús, el ungido con el Espíritu Santo, el que se va a bautizar en el Jordán, a pesar de que no tiene pecado, yo no soy digno de desatarle la sandalia. O sea, él no va a renunciar a la misión que Dios le ha encomendado, es lo que quiere decir. Claro, si Jesús fuera a decir, mira, yo vine aquí y el Padre me dijo que redimiera y que llevara a cabo el misterio pascual y todo eso, pero yo no quiero. Bueno, pues entonces le desatamos la sandalia. Pero como ese no es el caso, Juan está recalcando que Él es el Mesías, Jesús es el Mesías, y Jesús es el que va a llevar a cabo la misión. Y Él ni remotamente se atrevería a que Jesús renunciara a eso, que sería el gesto de desatar la sandalia. Así que, cosa que nosotros sí hacemos. Porque nosotros sí le desatamos continuamente la sandalia a Jesucristo, ¿verdad? Cuando nos olvidamos de que Él está presente en nuestra vida y de que es Él, al que tenemos que dejar actuar, el que tenemos que dejar hablar en nuestra vida, le desatamos la sandalia y bueno, cállate la boca que voy yo. No, tú no sabes, déjame a mí. Y vamos nosotros. Eso es desatarle la sandalia. Es decir, es usurparle el derecho, quitarle el derecho que tiene a ser Señor y Mesías en nuestra vida. Bueno, pues eso es lo que dice Juan. Yo no soy digno de hacer eso. Yo no me atrevo a hacer una cosa como esa. Y Juan está claro. Nosotros tenemos que hacerle caso a Juan. No nos atrevamos a desatar correa de la sandalia de Jesucristo, porque nos va a ir mal, aunque lo hagamos. Hay que arrepentirse y volver otra vez. Bueno, entonces tenemos el tema del bautismo de inmersión,
Que por cierto, la palabra bautizar significa sumergir. Bautizar en griego es sumergir. Así que cuando uno va pidiendo el bautismo, lo que está pidiendo es ser sumergido. En el Nuevo Testamento, en nuestra nueva alianza, el bautismo, el sacramento del bautismo, ¿en qué sumerge? Sumerge en la Trinidad. El sacerdote va a decir, yo te bautizo, yo te sumerjo, en el nombre es la persona, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que le está diciendo es, yo te sumerjo en la Trinidad. Es lo que está diciendo. Pero dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la idea. Así que ese es el bautismo que nosotros tenemos, que repito, no es el bautismo de Juan, no es el bautismo al que se sometió Cristo. ¿Qué significa entonces el bautismo al que se somete Cristo? ¿Por qué Cristo se bautiza? Esa pregunta creo que es bien importante responderla. Lo que pasa es que también tenemos que tener en la referencia de que aquí hay un doble ¿verdad? Significado del bautismo. El bautismo que Jesús se está refiriendo es el bautismo de el martirio, no el bautismo de renacer en la nueva vida en Cristo. Efectivamente. Vamos a hablar de esto al regresar de la Pascua. De regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo del bautismo del Señor, ciclo C, con nuestro hermano José Méndez. Estábamos hablando específicamente del tema de que el bautismo de Jesús, que es la pregunta, ¿por qué Jesús se bautiza? Bueno, Jesús se bautiza no porque es un bautismo para perdonar pecados, sino que el bautismo de Jesús en el Jordán a manos de Juan es una anticipación, como tú muy bien has dicho, del misterio pascual, de su muerte en cruz. Es decir, Jesús se bautiza solidarizándose con cada uno de nosotros. ¿Cómo? De hecho, esa es su misión redentora. Él viene al mundo ¿para qué? ¿Para qué viene Jesucristo al mundo? Él viene al mundo para mostrar que Dios es amor, amando sin límites, hasta la muerte y muerte en cruz. Bueno, pues ese amar hasta la muerte y muerte en cruz, buscando el bien de todos, aunque a Él le suponga una muerte y muerte de cruz, es lo que Él está diciendo, yo estoy dispuesto a eso, al bautizarse en el río Jordán. Es decir, yo estoy dispuesto a sumergirme en toda la maldad y en todo el mal. Recuerden que si uno se sumergía con los pecados, gráficamente aparenta, obviamente los pecados no tienen consistencia material, pero el Jordán estaría lleno de pecados, toda esa gente que se bautizó allí. Entonces Jesús se sumerge en ese Jordán, donde la gente ha ido a soltar lo que tenía, porque Él va a cargar, decimos, pero realmente es a vencer, a limpiar, a borrar, amando hasta el extremo. Para poderlo ver gráficamente, como usted muy bien acaba de decir, cuando se meten al Jordán, pues es como si se sacaran toda esa carga de encima y se quedase dentro del agua. Y entonces cuando Jesús viene a ser bautizado, Jesús absorbe todos esos pecados de la humanidad, porque muchas veces decimos que Jesús murió por nuestros pecados. No, Jesús murió con nuestros pecados. Él absorbió todos los pecados de la humanidad y fue y los redimió allí en aquel madero. Por eso es que Él habla de que su bautismo es un bautismo en sangre, no un bautismo en agua. Por eso cuando vemos también el momento donde vienen los hijos de Zebedeo a pedir los primeros puestos, Él le dice, ¿y ustedes están dispuestos a pasar por el bautismo que yo voy a pasar? Porque Él nos está queriendo hacer ver de que al yo hacerme cristiano, tengo que estar dispuesto a morir por la causa de Dios. No es tan solo por ser cristiano, sino que yo tengo que valorar cuál es el requisito, cuál es el beneficio de yo ser cristiano, de yo morir por la causa de Cristo, de yo dejar de ser mío para ser de los hermanos que están en necesidad, y no importando el qué, sino dejar todo para ser absolutamente de Cristo. Efectivamente, vemos aquí cómo es lo que estás diciendo exactamente. Cristo elimina, borra esos pecados, asumiéndolos, pero los vence, como ya hemos aplicado tantas veces, amando. Y Él quiere repetir la hazaña en nosotros. Por eso para nosotros, como has dicho muy bien, el bautismo del Nuevo Testamento es una participación en la redención de Cristo, que nos permite
dejar que Cristo, claro, con nuestro consentimiento y nuestro apoyo y nuestro respaldo, Cristo en nosotros repita su obra redentora. Cristo en nosotros borre el pecado. Así que ese es el bautismo que tenemos en el Nuevo Testamento, del cual fue una figura y que brota del misterio pascual, de ese misterio pascual fue una figura su bautismo en el Jordán. O sea, él en el Jordán está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer, yo voy a amar hasta el final para borrar todos los pecados. Y eso se nos da a nosotros ahora en el bautismo del Nuevo Testamento, en el sacramento del bautismo que todos hemos recibido. Así que esto es bien, bien importante. Hay unas señales adicionales y hay una serie de cosas, unos datos que podemos comentar brevemente en este relato, como son, por ejemplo, que se abren los cielos. Pues es una referencia también al profeta Isaías, en el capítulo 63, versículo 19, donde habla de que se rasgaran los cielos. Es como un deseo, ojalá. Recuerden que para el judío los cielos es la morada de Dios, es decir, Isaías en esta expresión está diciendo, ay, ojalá Dios viniera, porque rasgar el cielo quiere decir que Dios dejara su morada y viniera donde nosotros. Bueno, pues esto se está realizando ahora con Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que no solamente viene a nosotros, sino que viene a nosotros precisamente para acabar con el pecado. Entonces, esto es bien importante. Otro tema interesante en este relato que también nos puede servir en nuestra oración y también como un consejo práctico para cada uno de nosotros es que Lucas nos presenta que Jesús en el momento del bautismo está en oración. Es un tema interesante. En los momentos importantes, San Lucas nos presenta a Jesús en oración. Jesús no está simplemente concentrado en lo que va a hacer, sino que está concentrado en el Padre. O sea, porque todo lo que Él está haciendo, lo está haciendo con y por el Padre. Imagínense si nosotros pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Y tener esa presencia como Cristo, de sabernos en todo momento en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que vamos a... que Dios está en mí, yo estoy en Él. Bueno, eso cambia las cosas, ¿no? Entonces, este tema de Cristo en oración siempre es muy, muy importante. ¿No? Y a la misma vez nos hace ver las dos personalidades de Cristo. Nos hace ver la personalidad humana más la personalidad divina, porque después pues, veremos más adelante cuando el mismo Espíritu lo impulsa hacia el desierto, en esa preparación humana para hacernos ver de cómo pues dentro de nuestra realidad humana podemos nosotros caminar como Cristo caminó por cada uno de nosotros. Así es. Otro detalle que lo conocemos muy bien es la famosa paloma. El texto lo que dice no es que baje una paloma, sino que el Espíritu descendió como una paloma, de manera semejante a una paloma. De hecho, el texto literalmente en la traducción que leemos en la misa, en el versículo 22 dice, con apariencia corporal semejante a una paloma, es lo que dice el texto. O sea que no es que el Espíritu Santo sea una paloma, ni tenga forma de paloma, nada de eso, sino que, es una manera de expresar lo invisible que ocurre. ¿Cómo yo voy a expresar que algo invisible ocurre? Pues tengo que decir que el Espíritu bajó, pero como el Espíritu no se ve, pues fue como si fuera una paloma, es decir, se sintió como si una paloma descendiera y mueve el viento y tú sientes una brisita y es que la paloma aleteó, pero realmente no es que sea una paloma, ¿verdad? Así que eso digo yo para entender bien qué es lo que está diciéndonos el texto. Y finalmente la concordancia con la primera lectura, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, ya lo hablamos al comentar la primera lectura. Bien, se nos acabó el tiempo, vamos a despedirnos recordándoles a todos que vayan al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Allí van a encontrar estos comentarios y van a poder descargar el guión en el que está basado esta conversación que tenemos siempre en el programa. Un documento de 2 o 3 páginas donde pueden leer esto detenidamente y estudiarlo para su mejor comprensión. Y cosas que se nos quedan, que no nos da tiempo en el aire, pues allí las van a encontrar también. Y agradeciéndole al diácono su participación, su presencia aquí, como siempre, agradecidísimo. Vamos a terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Pepe.